pero en las anteriores hay algo que estuvimos planteando en su momento. Bueno, alguien escribe, diga. Ustedes pueden grabarme, yo cedo todos mis derechos de autoridad de esta consulta, así que si lo desean, grábenme. Yo no me grabo porque después no sé qué hacer con el video, no sé dónde ponerlo, así que si a ustedes les sirve, lo pueden grabar. O sea, son libres de grabar si quieren. Bien, bueno, les comento entonces lo que estábamos haciendo. Todos están, ¿no? En el, veo que algunos se están sumando. Estamos en el jam que acabo de pegar en el chat, hashtag consultascaro, en la diapositiva 4. Bien, este ejercicio, como mencionamos, es un ejercicio que agrega la dificultad de que el líquido no tiene un valor fijo, sino que se nos pregunta qué pasaría para un valor h de fluido variable. Tenemos que analizar todos los casos. Cuando no hay h, cuando h esté por acá y así. Bien, lo que habíamos planteado en su momento era la sumatoria de torques, ¿se acuerdan? Para cuando no había fluido. Eso estaba bueno para empezar a analizar. Voy a hacer esto, pero voy a hacer una cosa así. Puedo copiar más rápido. En los que por ahí no estuvieron en la clase pasada, es un ejercicio de un parcial que está resuelto. Así que sí, después ahí está la fecha, está en el banco de parciales que tenemos en la PEDCO, así que después pueden ir y mirar también la versión resuelta, pero bueno, por ahí está bueno que lo intenten pensar sin la solución, porque lo que termina pasando cuando ven ejercicios resueltos es que a veces los leen y no terminan de entender de forma profunda el contenido. Ay, ¿qué hice? Ya toqué algo que no era. Acá, bien, mágico. Bueno, entonces lo que hemos planteado en la clase pasada, por supuesto, es que estamos en estática, ¿no? No planteamos en principio que la compuerta esté acelerada ni nada de eso. Bien, recuerden que cuando hay ejes trabajamos con torque, ¿no? Se tiene que cumplir igual, de todas formas, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y que la de torque es igual a 0. Pero no nos vamos a enroscar con la de fuerzas porque sabemos que va a ser igual a 0 dependiendo de los valores que tomen las fuerzas en el vínculo en C. Bueno, las dibujamos rápidamente. ¿Se acuerdan que teníamos? La H. Teníamos la reacción en el vínculo, que como hacemos torque respecto de C, se van a hacer 0. Tenemos la normal acá, porque estoy apoyado ahí, de como el enunciado me dice que se llama. Tenemos el peso de M acá. Tenemos el peso de las compuertas que está dividido. Nos dan el peso por separado para cada una de las alas de la compuerta. Y hasta ahí, ¿no? Bien, acá abajo están los pesos, nos los dan dividido para la ala AB y para la ala BC. Esto nos lleva a un torque externo respecto de C, que es igual a 0, que es igual a, sumamos los torques con sus respectivos signos, ya habíamos llegado entonces a que era el torque de los pesos contra el torque que hace la fuerza FD respecto de DC. Acuérdense que los pesos, tanto del bloque M como de las alas de la compuerta, estaban como intentando cerrarla o favorecían a que se mantenga cerrada, mientras que la fuerza FD era la única que compensaba todo eso para que justamente se cumpla esto de que es un... Entonces, este positivo pusimos los que cerraban, negativa la fuerza esta que ya dijimos que es la que compensa. Si estoy cambiando los nombres de la vez pasada,
puede ser, no niego ni afirmo nada, pero bien. Y luego habíamos dicho que los torques los íbamos a trabajar como una fuerza por su brazo de palanca. Entonces lo que tenemos que plantear es la fuerza para el bloque M, dijimos que es masa por gravedad, por el brazo de palanca de bloque menos de el brazo de palanca de la fuerza D, eso por su brazo de palanca más el otro peso, su brazo de palanca. Los brazos de palanca habíamos explicado, todo esto es igual a cero, por supuesto. Para FD, porque recuerden que en el inciso A decía que había que deducir una relación entre la fuerza de contacto en D, FD, y la altura H. Acá teníamos, pum, la relación, despejando FD. Eso sería la relación para cuando H igual a 0, por supuesto. Gracias. Uy, les cambié los nombres un poco, ¿no? Esto sería FD. Voy a intentar respetar los nombres. O le cambio los nombres a aquel. ¿Se puede o es una imagen? A ver si puedo hacer esto. No, no puedo. Bueno, respetemos los nombres para... Esto sería FD. D, esa la tengo bien. Este sería AB. AB, así lo llamé. Y este sería... Bueno, los brazos de palanca los habíamos calculado en su momento geométricamente. Ah, cualquiera lo que hago. BC. Seguro que está el empleado del mes gritándonos. Bien. Entonces teníamos nuestra sumatoria de torques cuando H era igual a 0. No solo cuando es igual a 0, sino esto es válido cuando, vamos a anotar por acá el campo de validez de esto, siempre que el fluido no toque la compuerta. Y eso pasaba cuando H era 0, pero también que H sea igual a, bueno, tenemos H minúsculas y H mayúsculas. Presten atención acá esta es la H mayúscula, es un valor fijo, un número. H mayúscula puede ser 2 metros, como es un ejercicio genérico no hay valores. Y por acá tenemos H sobre 6. 2, bueno, esto es un tercio de H, bien, son la geometría del ejercicio. Entonces, si el líquido está acá, en 0 o en cualquier parte de acá, sin tocar la compuerta, en toda esta zona, vale esta ecuación de la que puedo despejar FD si quiero, pero no es función de H, porque el líquido todavía no participa. Si el líquido no moja la compuerta, entonces no hace ningún efecto sobre la compuerta y por lo tanto en esa zona no tengo una relación de la fuerza de contacto con H, ¿no? Porque la compuerta todavía no se enteró que hay líquido. Pero ahora tenemos una siguiente zona en la que empiezo a mojar, por ejemplo, hasta un valor intermedio que voy a dibujar acá. Y vamos a llamarle entonces, esta es la altura H, ¿no? Bueno, esto es H ahora. Bien. Ahora vamos a plantear la sumatoria de torque. Algunas fuerzas. En este caso, este tramo, habíamos dicho que iba a ser, esto W, dijimos que este tramo iba a ser para H, A, desde donde dejé, esto como que estoy, esto sería medio un repaso de lo que habíamos llegado a hacer en su momento, pero si alguien se desorientó me dice. Y por acá tenemos también otro límite geométrico, que es justo donde termina la compuerta en C, que habíamos dicho era, sería
todo H menos ese 2/6 de H, que podría ser un tercio también, pero bueno. Hasta ahí, ¿no? O sea que estamos considerando ahora esta zona de acá. Bien. En esta zona de la sumatoria de torques, fíjense que sería exactamente igual a la que hicimos antes, porque los pesos no dependen de H, o sea que van a aparecer exactamente igual. Sus brazos de palanca tampoco dependen de H, porque el peso no se va moviendo el punto de aplicación de las fuerzas del peso no cambia en función de H. Luego tenemos FD también. Tenemos todo lo mismo. También tenemos los pesos, que ya dijimos que los vamos a trabajar por separado, por menos simplicidad. Y agregaría entonces un torque nuevo, hace el fluido que ahora esté en contacto con la compuerta. El fluido, ahora tenemos que ver qué es lo que intenta hacer para definir su signo. Entonces habíamos intentado dibujar de alguna forma, este celeste seguro que, no, es un poquito distinto. Habíamos intentado dibujar los diagramas de presiones, a que había un diagrama triangular aquí, un diagrama rectangular aquí, fluido, y habíamos dicho por supuesto que por Pascal, estos dos vectores, este de aquí, que es la base mayor del triángulo, y este de aquí, que es uno de los lados del diagrama rectangular, eran de igual módulo, ¿sí? Por la ley de Pascal, que habíamos dicho que Pascal dice que alrededor de un mismo punto sería B en este caso, y estas serían las flechitas ahí, hacia B. Si alrededor de un mismo punto la presión es la misma en módulo todas sus direcciones. Entonces, no importa la dirección, alrededor de un mismo punto la presión es la misma. Por supuesto, esto en estática, ¿no? Donde el fluido está quieto, entonces para que el punto no esté acelerado, se tiene que cumplir esto de las presiones, ¿no? Bien, y como ya están viendo, el diagrama de presiones está compuesto por dos partes. Bueno, yo había intentado hacer un dibujo, esta es la compuerta. Qué horror, por Dios mío. Ahí, punto, bueno, unos nacieron para dibujar, otros no. Este sería el punto B, y aquí vamos a separarlo por simplicidad, pero esto está continuado, sigue siendo el punto B. Esta es la compuerta, ¿no? Y esto de acá arriba, hasta acá llega, para mi dibujo, estaría H. Pero la compuerta todos sabemos que sigue un poco más, ¿no? Solamente que el punto C está por acá, pero mi agua, como yo lo dibujé, solo llega hasta un cierto punto, por acá. Entonces, el diagrama triangular sería así, con profundidad, porque esto es un diagrama de presión. El diagrama de presiones lo representamos como un volumen. Acá tendríamos esto así, ¿no? Bien. Bueno, y estos serían los vectores de presión que hemos dibujado. Lo que habíamos planteado, bien ahí, presión, lo que habíamos planteado es que lo íbamos a separar en dos diagramas, uno triangular y uno rectangular, y cada uno iba a tener su resultante. La resultante del rectangular íbamos a decir que su punto de aplicación sí es en el medio, porque bueno, habíamos dicho que para los rectángulos es un medio del largo de esa parte de la compuerta, y el largo de esta parte de la compuerta es AB, ¿no? Este es el lado AB. AB no, DB.
dB. Si el líquido está solamente desde D, que es este punto, que ya borré la D, pero este es el punto D, hasta B. Esa es la parte que está mojando el fluido en el diagrama rectangular. Entonces, esto sería un medio de el largo de B. Acá abajo tienen igual los largos. B es L, el largo de B es L sobre 2 de L. Ahora, igual recuerden que por supuesto que la presión está aplicada en el centro, ahí. Yo la dibujo en el plano por simplicidad, pero en realidad está ahí, ¿no? La resultante. Bien, eso nos iba a dar una F. La vamos a llamar F cuadradito. Y después teníamos otra resultante que iba a ser la del triángulo, que habíamos dicho que estaba desplazada hacia abajo, porque en los triángulos las presiones mayores están hacia abajo. Entonces la resultante queda un poco hacia abajo. Llamémosla F triangulito. Y su punto de aplicación sería, habíamos dicho que la compuerta, todo el largo de la compuerta compuerta C, que es igual a 2L, le vamos a poner acá 2L, 2L es lo que mide la compuerta. ¿Y qué hacíamos? Para encontrar esta distancia, que la voy a pintar en rojo, esta distancia, lo que teníamos que saber era que esto era un tercio del largo mojado. El largo mojado es lo que está mojado, ¿no? El largo mojado sería este. Bueno, eso es una M. Ahí está. Ay. Bien. Entonces, el punto de aplicación este iba a ser 2L menos un tercio del largo mojado. Bien, hasta ahí lo único que tenemos que hacer es agregar los torques. Bien, algo que no habíamos visto era los signos que iban a tener estos torques. Bien, ¿qué signos les parece que tendremos que ponerle estos torques en la sumatoria? Si no me equivoco, serían negativos, ¿no? Bueno, habíamos dicho que los positivos, que son los pesos, están intentando mantener cerrada la compuerta. Y los positivos están intentando mantener cerrada la compuerta y los negativos son los que intentan abrirlo. En este caso, como están dibujados los diagramas de presiones, tanto el diagrama cúbico como el diagrama de prisma triangular, ambos intentan abrir la compuerta. Entonces tendrán signos negativos. Pueden usar también reglas de la mano derecha, o bueno, lo que a ustedes les guste. Por la regla de la mano derecha nos quedaría que respecto de C, las resultantes de estos diagramas de presiones son entrantes y los pesos son salientes. Y bueno, definimos que los salientes son positivos. Entonces lo agrego acá, ya lo voy a descomponer como fuerza por peso, perdón, como fuerza por verso de palanca. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar la fuerza. Obviamente lo voy a dividir en dos. Todo esto que voy a poner acá era el torque del fluido, ¿no? Pero como lo dividí en dos diagramas de presiones, me va a convenir dividir este torque del fluido en dos. Porque para el fluido
que realiza la parte cúbica más otro torque para el fluido que realiza la parte triangular. Así lo voy a plantear para simplificar. Entonces me va a quedar la fuerza del lado cúbico, que la calculamos la vez pasada, por su el brazo de palanca de la parte cúbica, ¿no? Bien, el brazo de palanca, acuérdense en que habíamos dicho que dibujábamos la flecha de la resultante, que en este caso estaba ahí, en el medio. Proyectábamos que estaba en la misma dirección, la recta de acción de la fuerza, que es una recta que está en la misma dirección que la fuerza, y buscábamos la menor distancia entre esta recta y el punto C, respecto del cual hago torque. Este es el brazo de palanca de la parte cúbica del diagrama de presiones. Si habíamos dicho que esto era L sobre 4, entonces esto, estoy bien, ¿no? L sobre 4 es este pedacito. Bueno, este también es L sobre 4, ¿no? Entonces esa distancia, podemos escribir acá, ese es uno de los brazos de palanca que nos estaban faltando. El brazo de palanca, el cuadradito, es igual a L sobre 4. Otro pedacito que falta, que es el mismo pedazo que está en todos lados acá, ¿no? Es el 2 seno de tita. Ahí tenemos otro más. Bueno, ya tenemos esos dos. Otra vez menos la f del triángulo por la d del triángulo. Y la d del triángulo, bueno, es la que mencionamos antes, ¿no? Teníamos que dibujar acá la fuerza resultante, estaría por acá. En la línea de acción de acá. La menor distancia está en esta dirección. Sería esta. Bueno, esto es una línea recta perpendicular, que es esta que calculamos acá. Sería el 2L menos un tercio del largo mojado. O sea que esto es el brazo de palanca para el... Hemos dicho también que el largo mojado varía con H y hemos encontrado su relación. Pero bueno, eso está en las diapositivas anteriores, igual en algún lado por ahí, a ver, era LM, acá está, largo mojado es igual a H minúscula menos H mayúscula sobre 6 sobre el coseno de tita. Eso por, nada, geometría. Encontraban la relación entre el largo mojado y H, lo que por supuesto resulta en que el brazo, como esta depende de H, o sea, acá adentro está la H metida, el brazo de palanca depende de H. Y también dependería de H la fuerza del triangulito. Bien, entonces de acá, ¿qué haríamos? Despejaríamos FD, simplemente pasar al otro lado los miembros, pues esto está igualado a 0. Paso todo para un miembro y dejo simplemente esta sola de este lado. Y me va a quedar la relación que hay entre FD, que es la fuerza de contacto en D, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Acá FD, en función de H, porque H va a aparecer acá adentro. Aparece acá en la fuerza resultante del diagrama cúbico, aparece. Y también aparece acá, tanto en la fuerza como en el brazo de palanca. En el caso del diagrama cúbico, en el brazo de palanca no participaría. Bien, bueno, hasta ahí habíamos llegado. No quería ponerme otra vez a calcular la F triangular y F cúbica porque ahora tenemos que hacer la siguiente etapa donde hay que volver a calcular diagramas de presiones como volúmenes
Entonces, bueno, si quedó alguna duda de cómo hacerlo, ahora en esta etapa que sigue lo volvemos a calcular. Pero bueno, díganme si hasta ahí eh, me siguen, si era más o menos lo que habían entendido de la vez pasada. Sí, profe. Eh, Hasta ahí sigo. Buenísimo. Ahora voy a moverme a la diapositiva 5 y ahora lo que vamos a hacer es plantear la última etapa que nos estaría quedando, que es lo que pasa cuando h está entre el valor que dejamos, que era h mayúscula menos 2/6 de h mayúscula, por lo que vale h, el límite inferior hasta h mayúscula. Eso significa que el fluido está, vamos a pintarlo, aquí, aquí, el trabajo hormiga que estoy haciendo aquí, las líneas, las líneas. No sé si me quedo en algún punto intermedio, por ejemplo ahí. Ahí está. Este es, o sea, estamos en esta etapa ahora, ¿no? Ay, no, eso no quería. Otro lápiz más bello. Este. Ah, no era este tampoco el que quería. Este. Por acá. H toma algún valor entre estos. Y voy a dibujar igual la variable H. Esto sería el punto C, que lo borré un poco, pero es el punto C. Y esto es H minúscula. O sea, bueno, eso quiso ser una H. Bien. En esta etapa, ¿no? Que ya dijimos, los valores de H minúscula van desde A sería hasta acá arriba. Un valor intermedio para no confundirnos. A diferencia del caso anterior, no vamos a tener un diagrama de presiones triangular, porque siempre teniendo en mente que la compuerta es nuestro sistema y no me interesan los diagramas de presiones en las paredes, entonces lo que yo tengo que hacer es diagrama de presiones sobre la compuerta. Yo sé que el fluido está haciendo presión sobre la pared, pero a mí me están preguntando cuál es la fuerza de contacto en D, o sea, me están preguntando acá. Me pusieron un cuerpo M para evitar la apertura de la compuerta y justamente interesa la fuerza de contacto en D porque cuando esa se anule, existiría la posibilidad de que se abra la compuerta, ¿no? Tratando de controlar la apertura, la altura de fluido H. Acá lo que quiere hacer es ver cuándo se abrirá la compuerta. Bueno, en fin, en el caso A y B son preguntas respecto de la compuerta. Entonces, bueno, dibujemos los diagramas de cuerpo libre los diagramas de presiones para el fluido en esta etapa. Sería una F, o sea, tendríamos, la fuerza por supuesto está distribuida en el área, como ya sabemos, la presión es una fuerza distribuida, así que tendríamos una fuerza mayor que estaría aplicada en B por estar más profundo. Tendríamos una F menor, no es cero, que estaría aplicada en C. Bueno, me quedó lo suficientemente larga la... Ok, algo así, ¿no? Bueno, esto no se me da naturalmente a mí, esto de los dibujos. No es una línea recta, es nada, unimos este punto con este. Ahí no. Bien, perfecto. Y me queda un trapecio, ¿no? Esto es un vectorcito que está ahí, que es una línea recta. Bien. Y este es otro vector más largo,
que es una línea recta, aunque no parezca, o sea, está un poco peluda mi línea, pero es una línea que es circular a la compuerta y en dirección hacia la compuerta, igual que esta, ¿no? Y después simplemente las uní con esta otra línea que dice acá. Dejás apretado el shift, Trapecio, ¿no? profe, me Un parece trapecio. que te hace una línea bonita. Ah, ¿en serio? Así, A ver. Ay, mira, qué dejando apretado locura. el shift. A Ahí ver si me quedaría. sale. A ver qué hago. No, esta no es claramente, a ver. ¿Este será? Porque no tengo uno que diga shift, ¿viste? Tengo uno que dice control, otro mayús, otro block mayús, tab. Creo El que. Mayus es. A ver. ¡Ay, sí! ¿Cómo no descubrí esto antes? Es buenísimo, es buenísimo. Buenísimo. Bueno, gracias por el aporte, ha sido muy útil. Bien. Entonces, díganme ahora que tenemos estas flechas tan bellas, díganme cuál es la presión en B. Sería. ¿Con qué fluido estamos trabajando? No importa, O no dice. Ah, porque no dice la, nada. la densidad del fluido por G por H menos H sobre 6. Menos H sobre 6. Claro, esto tiene que salir así, así rápido. Es, recuerden que la presión es em, siempre tiene que ver con la columna de líquido que hay por encima de ese punto. B, el líquido que hay, no es todo H. Por encima de B lo que hay es todo H menos este pedacito. Esto está por debajo, entonces no me interesa. Y ahí nos queda lo que decía recién Juan. Bien. Bueno, eso como está en unidades de longitud, el ρ por g me soluciona el tema de la unidad, ¿no? Por supuesto que es la densidad del fluido. Si hubiera cambio de fluido, habría que ir teniendo en cuenta el cambio de densidad, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es la presión en C? Habría que ver cuál es esta distancia, ¿no? Sí. Toda esta de acá. Carolina, si ya te enseñaron a hacer líneas rectas. Toda esta distancia de acá, ¿no? Bien, toda esa distancia de ahí sería H. Bueno, esto sería lo que falta, ¿no? O sea, habría que decir cuánto es esto. ¿Cuánto hay que sumarle a un tercio y un sexto para que me dé 1? Hacemos una ecuación muy rápida. Un sexto. Bueno, si a alguien le sale más rápido que a mí, yo estoy haciendo la calculadora porque no me sale sumar fracciones. Más X, toda, para que esto dé 1. ¿Un medio? Un medio, ¿no? Esto tiene Sí, que profe. ser Un medio. un medio. Si esto es un medio de H, entonces, todos entienden lo que estoy haciendo, parezco re loca, pero un sexto más un medio más 2/6, que es un tercio, que es H. Bien. Entonces, básicamente esta distancia es un medio más un sexto. Que eso es. Ah, ahí entendí. Sí. Pero Estoy tratando de sacar esa distancia, ¿no? la presión en C no tendríamos que buscar esta distancia para Pero la presión en C de lo que acá. pasa es que, exacto, esa, pero eso sería H minúscula menos algo, ¿no? Claro. Sí, sí.
¿Y qué? Todo ese algo Claro que, es es todo eso que largo, está sí. Ah, que es 2/3, si no me equivoco, ¿no? Esto de aquí, todo esto es 2/3. Che, todo esto de acá hasta el piso. Es, ay, bueno, era mucho más sencillo porque si esto es 1/3 de H, lo otro tiene que ser 2/3. Bien, perfecto, todo cerró mágicamente. Bien, 2/3 de H. Bien, bueno, creo que me hayan seguido hasta ahí una partecita geométrica. Tenemos la presión en C y la presión en B, lo cual es mágico, porque ahora, ¿qué vamos a hacer? Todos ya sabemos lo que vamos a hacer ahora, calcular el volumen de estos diagramas de presiones para encontrar el módulo de la fuerza. Me falta otro diagrama de presiones que está aquí abajo, este, que tiene que ser, ay, mira, puedo hacerlo así, ¿no? Que creció también, por supuesto, porque por Pascal, este vector de acá tiene que ser igual a este siempre. Si este creció, el otro creció. Eso ya lo sabemos. El diagrama cúbico depende de H. Bien. Si alguien escribe algo, porque yo por ahí no miro. Ah, en el diagrama hay que graficar el arco ese. si quieren. O sea, yo Este lo dibujo para mostrar, claro, lo hago así punteadito para mostrar que es el mismo longitud, digamos, mm, módulo, pero en realidad las flechas están dentro del diagrama, o sí, sea, la las fuerzas están perpendicular. ahí, claro, lo perpendicular, eso mismo. Bien, bueno, ya, eso ya lo saben, ¿no? Por aquí hay todas flechas, no quiero llenar de flechas porque ahora tengo que seguir haciendo más cosas. Bien, observen que yo puedo bajar una línea recta, o sea, este trapecio no es más que un cuadrado más un triángulo, ¿no? Porque bajo así. Entonces es más sencillo todavía porque eh, podemos calcularlos por separado. Entonces ahora tendríamos 3 diagramas de presiones en vez de 2 como teníamos en el caso anterior. Tendríamos 2 cúbicos y 1 triangular. Bien, recuerden que ¿para qué hacemos este diagrama de presiones? Porque para poder hacer la sumatoria de torques, a ver, planteemos la sumatoria de torques, ¿no? Sumatoria de torques externo respecto de C es igual a 0 como siempre. ¿Va? Y lo que tenemos que plantear son, ya dijimos, el torque de la masita M, parece loca señora, menos el torque de la FD, el torque del peso del ala B, más el torque del peso del ala C, que es el peso, 2 veces el peso. Tenemos los pesos y ahora le tenemos que restar otra vez el torque. Bien, todo esto igual a 0. Fíjense, es exactamente igual que antes. Siempre tenemos los mismos torques, ¿no? Se ve que en el caso donde el fluido no toca a la compuerta, lo único que pasa es que el torque del fluido no aparece. Cuando tenemos el caso de que hay algún tipo de fluido, aparece un torque del fluido restando. Lo que pasa es que ese torque del fluido tendrá cierta expresión según cómo sea nuestro diagrama. Dividir en 2, lo que puede ser dividirlo en 3. Se me va a quedar menos el torque del fluido del cuadrado distinto al torque del fluido cuadrado que había en la etapa anterior. Eso se ve porque este es mucho mayor. O sea, no puedo traerme el mismo valor de antes y ponerlo acá. Menos el torque del trapecio. El torque del trapecio. Que a su vez, este torque del trapecio lo podría subdividir, ¿no? Y me va a quedar aquí otro torque del fluido cuadrado, pero ahora en color verde. Lo voy a poner. Más, bueno, como está todo afectado por un menos,
La idea es que vamos a dividir, ¿no? Bien. Entonces acá básicamente lo que me va a quedar es, vamos a intentar ir lo más abajo posible, torque de M menos torque de FD más torque W más torque de 2W y acá menos un torque para la parte cuadrada, para una de las partes cuadradas, menos otro cuadrado, está representado en verde, menos el torque del fluido pero triangular. Ahí está. Hay que calcular los tres. Todos sabemos que torque es fuerza por brazo de palanca. O sea, hay que calcular 3 fuerzas y 3 brazos de palanca. Lo que sí no ha cambiado es este brazo de palanca de este diagrama. No ha cambiado. Sigue siendo el mismo, ¿no? Eso se ve acá. Porque la nueva fuerza igual, de todas formas, va a estar aplicada por acá. La resultante. Este brazo de palanca seguirá siendo el mismo. Eso, bueno. Otra cosa que vamos a tener que calcular ahora, bueno, la otra fuerza por cuadrado, que este antes no estaba. ¿Cuál es su brazo de palanca? Y también tenemos que calcular la fuerza para el triángulo. El brazo de palanca para el triángulo, que antes el triángulo sí estaba, pero su brazo de palanca va a ser distinto porque el brazo de palanca del triángulo está más o menos por acá, más o menos. Y del cuadrado está a la mitad, ¿no? Por eso lo vamos a dividir en dos, porque ya sabemos dónde aplicar las resultantes de fuerzas para cuadrados y triángulos. En cambio, para trapecio es algo intermedio, la resultante del trapecio, pero en principio no sabemos cuál es ese valor. Lo que sí sabemos es un tercio de la base, un medio de la base, y bueno, el resultante quedará en el medio. Pero en vez de meterme con el resultante, calculo por separado. Bien, buenísimo. Entonces, los brazos de palanca, miremos un poquito los brazos de palanca. Para este ya dijimos que quedó igual que antes. Ahora vemos qué pasó con el del triángulo. Es este. Acá hay un tercio. Fíjense que ahora es un tercio. Y está todo. Bueno, eso que estoy diciendo ahí es un tercio. Un tercio. No sabe hacer un tercio. Fíjense que ahora sí está mojada toda la compuerta. Entonces ahora el largo mojado coincide con el largo de la compuerta. Y ya no varía con H, porque después de que paso el punto C, toda altura del líquido por encima del punto C, dando toda la compuerta. Entonces en esta etapa el largo mojado es igual a el largo BC era 2L. Y ya no depende de H. Para este tramo. ¿Se ve? Sí. Entonces el Queda brazo... constante. Exacto, queda constante. Entonces en esta etapa el brazo de palanca para la parte triangular, para vamos a usar los colores que habíamos dicho, que sería en verde. El brazo de palanca para el triángulo sería directamente respecto de C, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer, acuérdense, es, decimos que la resultante está a un tercio de 2L. Hacemos estaría por acá. Y ahí decimos, bueno,
la distancia más corta hasta C. Sería 2L, bueno, pueden Tercio de decir 2L sería. también, puedes decir que es 2/3 de 2L, porque ahora ya sí tenés todo el largo, o puedes decir 2L menos 2/3 de L y creo que daría lo mismo, ¿no? Bueno, pongamos el 2/3 de 2L, que es 4/3. Eso es un 2. Bueno, y ahí podemos ver que ya no depende más de H. Buenísimo. Y para la parte nos va a pasar lo mismo, porque para un cuadrado siempre el punto de aplicación de la fuerza es un medio, porque en esta zona todos los vectorcitos de fuerza son de mismo módulo, entonces no importa el valor de H, ¿no? Siempre va a estar aplicado a un medio, no se va a mover para arriba o para abajo. Va a ir creciendo el módulo de este vector, pero no va a cambiar que, aunque todos sean mayores, o sea, aunque el cuadrado este se haga más grande, siempre van a ser todos iguales, iguales y mayores. Todos crecen juntos. ¿Qué significa? Que si sube un poco más H, si sube por acá H, lo que pasará es que esta parte cuadrada bueno, esto quiso ser esta parte cuadrada crece un poco más. Pero el triángulo ya quedó clavado, o sea, el triángulo ya está constante. Profe, la ¿Sí? superficie plana esa nunca va a depender de H, ¿no? O sea, o toca o no toca la plana donde está de A a B, por ejemplo. Depende de H en la fuerza, porque vos en el torque tenés fuerza y brazo de palanca. El brazo de Ah, palanca no claro, va a brazo depender, mayor. pero la fuerza Claro, sí, porque la presión en B, como bien dijiste, es H, es ρ por G por H menos H mayúscula sobre 6. O sea, ahí tenés tu claro, dependencia con H. le va a dar mayor fuerza. Bien, gracias. Entonces, bueno, acá nos va a quedar entonces que el punto de aplicación es simplemente el 2L sobre 2, ¿no? Sería L. El brazo de palanca para esta partecita. Sería acá, ¿no? Bien. Entonces, lo bueno que tiene esta etapa es que ya no tengo los brazos de palanca variando con H. Eso es un avance. Habíamos dicho que teníamos el otro cuadrado acá, que dijimos que el brazo de palanca era L sobre 4 más 2L por el seno de, si no estoy mal, era algo así. Perdón, profe, me Coseno, perdí en el de ¿sí? arriba. ¿En cuál? En el cúbico? Claro, en el de recién que metimos una resultante en el medio de lo que teníamos antes como un triángulo. El que yo había En, dibujado en acá esta, entre... ahí me perdí. Ese es, eso que estoy dibujando ahí, esto verde acá, se supone que es el punto de aplicación de la fuerza de la parte cúbica de este trapecio. O sea, acá está el trapecio, ¿no? Solamente a un medio, porque es un cuadrado, ¿no? Es la parte cúbica del trapecio. Entonces, la parte cúbica nosotros sabemos que el punto de aplicación de la resultante de un diagrama de presiones cúbico es el medio, es un medio del largo de la compuerta. Ah, Y esa como parte este cúbica sale de lado, acá. ¿Sale de acá esta parte cúbica del contacto este? ¿O de dónde sale esa parte? claro, tal cual, porque fíjate que Ah, está. ahí en C habíamos dicho, bueno, ya lo rayé tanto que por ahí no se entiende, Claro. pero en En C C habíamos tenemos dicho que ya esto y así. Y la parte cúbica sigue con esa distancia hasta acá.
Claro, en C tenés la presión en C, que ya dijimos que está ahí arriba, ¿no? Dijimos que tiene un valor distinto de cero. Ustedes me dijeron, era la densidad por la gravedad por H menos una cantidad. Y después tenés la presión en B acá, que es mayor, porque es H menos algo que resto, que es más chico que lo que le resto a C, entonces, bueno, me da mayor. Y esto cuando vos lo uniste queda el trapecio. Claro, ahí está. Bien, bien. Lo bajás así, como vos decís, y esto que está acá es PC, Ahí ¿no? está la parte. Y Perfecto. entonces acá tenemos el trapecio. En verde, Ahí, ¿no? La resultante acá claro, sí. y acá por el otro. Ahí me ubiqué de nuevo en el mapa. Gracias, profe. Bien, perfecto. Entonces esto sería L y esto sería, bueno, lo que dijimos, 2/3 de... O sea, esto en realidad, ¿qué sería? Sería 2. Y esto sería 2/3 2L. Estos ya quedan fijos porque ya está siempre mojándose toda la compuerta para esta etapa. Bien, así sacamos los versos de palanca entonces para los nuevos diagramas que tenemos para esta etapa. ¿Y qué nos estaría faltando? Calcular fuerzas. Entonces, ahora sí, para calcular las fuerzas, tengo que recurrir al volumen del diagrama de presiones. Y ahora, para no borrar, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a la diapositiva 6. Y entonces aclaremos que las fuerzas que tenemos que... hay alguien que hace algo muy bello, que creo que usan el recorte, imagino, y se roban de acá los diagramas de hacer las ecuaciones, ¿no? Entonces yo me robo esto así, lo pego acá, y así, ¿no? Está bueno. Ahí está. Acabo de robarme una ecuación. Bien, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Estas tres fuerzas de aquí, ¿no? Esta, esta y esta. Estoy en la diapositiva 6. Bien. Bueno, ¿por cuál quieren empezar? Por la amarilla. Está lo más fácil. Bueno, vamos con esta, con la amarilla. Con la amarilla. Ahí no mueva. Calculemos la amarilla. La amarilla correspondía a esto que estoy intentando dibujar de vuelta el diagrama de presiones. ¿Verdad? Era este cuadrado de acá. Que todos sabemos que no está en el plano. Entonces yo les recomiendo que cuando vayan a calcular el diagrama de presiones, siempre intenten hacer el dibujito en 3D porque por ahí se confunden. Entonces voy a hacer un intento de dibujar acá esa parte de la compuerta, ¿no? En realidad la compuerta, acuérdense que sigue, solamente está mojado esta parte de acá. Esto sería lo que estaría mojado únicamente. Bien, entonces vamos a pintar. Ay, señora, si usted hizo el jardín. Ahí, bueno. Bien. Y para poner algunas referencias, vamos a decir que este es el punto. Vamos al otro lado. Este es el punto D. Este es el punto A, que no nos interesa. Este es el punto B. Bien. Y acá está, ahora sí, nuestras líneas. O sea que esto va a quedar así, así, ahí, ahí, un cubo, un cubo. Son las flechas de la presión. Más, si quieren, hay más. Siempre igual acuérdense que la resultante de esto está actuando ahí en el medio, ¿no? Pero bueno, lo dibujamos así. Bien. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la fuerza para un diagrama cúbico?
Geométricamente lo hacíamos. Para ahorrarnos las 3 integrales. Presión por área mojada al cuadrado. Calcularla como el volumen. Exacto, como el, comillas, volumen. Para obtener el módulo de una fuerza, usamos el volumen del diagrama de presiones, entre comillas, porque todos sabemos que una fuerza tiene unidades de Newton y un volumen tiene unidades de metro cúbico. Yo no voy a calcular esto lo repito un montón de veces porque ya lo he visto tanto. No voy a calcular un metro cúbico. Lo que yo voy a calcular, algo en Newton. Algo en Newton que va a venir dado por la forma. Van a ver que vamos a calcular esta unidad de Newton. Vamos a hacer la fuerza, el módulo de la fuerza, porque el signo y todo eso, recuerden que lo dan en el dibujo. Muestren la resultante en un dibujo, perpendicular a la compuerta, en el sentido de la compuerta, el signo está en el torque, ¿no? Acá es el módulo. Esto es igual a un volumen que tiene, para un cubo todos sabemos que el volumen es A por B por C, lado por lado por lado. Entonces acá vamos a poner A, B por C. Y sabemos que para que dé Newton, uno de los lados tiene que ser algo en Pascal, otra de los lados tiene que ser algo en metro y otro de los lados tiene que ser otra cosa en metros, ¿no? Esto da Pascal por metro cuadrado, que todos sabemos que Newton es presión por área. De toda la vida, ¿no? O sea, bueno, tendría que haber puesto F, no Newton. Fuerza es igual a presión por área, porque presión es fuerza sobre área. Esa es la definición de presión, una fuerza distribuida en un área. Entonces ahora lo que vamos a tener en cuenta es que hay un área física que es metros cuadrados, que es efectivamente un área, que es el área de la compuerta mojada. Esta es una de las dimensiones que hay que poner. Entonces me va a quedar un cuadradito amarillo. El módulo, ¿no? El módulo. Ay, señora, usted no tiene control del espacio. Es igual a el área mojada, que en este caso es la compuerta, nos dice el enunciado que es L. Si no lo vieron, ahí dice 2 placas planas de ancho L. Todo cubierto. Eso es L. Y esta parte también está toda mojada, no importa el valor de H, siempre esta parte está toda mojada. Y esta parte de acá es L sobre 4. Perdón, L sobre 2. Acá sería L. Acá me dice que el lado AB es L, entonces la mitad sería L sobre 2. Está mojado aquí. L sobre 2. Desde hasta B. Entonces acá me va a quedar, o sea, lo que sí voy a tener ahora es el área. L por L sobre 2. Esto es algo en metro cuadrado. Ahora me falta la unidad de presión. La tercera dimensión es algo en unidad de Pascal, que viendo el dibujo, si ya tengo esta dimensión y tengo esta dimensión, la dimensión que me falta es esta. Flechas de presión. Está distribuida en el área. En realidad las flechitas vendrían a ser las fuerzas, ¿no? Pero bueno, es algo acá. Esta, como ya habíamos dicho, es esta, ¿no? En esta flecha, que está en el punto B, lo que tengo es la presión en B. Por lo que habíamos dicho de Pascal. Alrededor del mismo punto, del punto B, la presión es la misma en todas direcciones. O sea que si esta flecha está contra B, lo que hay ahí es la presión en B. Que ya habíamos dicho además quién era la presión en B. Si no se acuerdan, la estoy robando ya mismo de la diapositiva anterior. Copio esto, lo pego aquí.
Bien, acá están quiénes son la presión en B y la presión en C, por si alguien se la había olvidado. Acuérdense que estamos con el líquido por acá arriba. Y bueno, ponemos ahí entonces la presión en B. Quiero amarillo. Presión en B. Bien. Listo. Hasta ahí, bien, ¿no? Sí, profe. Pero vamos a ver si vamos tan bien, porque esta otra me la van a decir ustedes. Yo hago un dibujito mientras ustedes piensan cómo es la presión, cómo sería el módulo de la fuerza del... Sería la presión de la parte cúbica por 2L al cuadrado. Bien, tendríamos... Quiero cambiar de... Tendríamos el... Esta sería una de las dimensiones, ¿no? Es 2L. Esta sería la otra dimensión. Esto es L, y ahí tenemos el 2L cuadrado que dijo su compañero, muy bien. El área. Y la presión de la zona cúbica. Seamos más específicos. ¿Cuál es la presión en la zona cúbica? La presión de C. La presión de C. Porque la presión de C es la que está acá. Este de acá es el punto C. No se olviden que este es el punto C. Entonces acá lo que está es la presión en C. Perpendicular a la compuerta, en dirección a la compuerta. Que, como esto es un cubo, baja hasta acá abajo igual, ¿no? Entonces ahí tienen entonces la... Bueno, eso quiso ser, no sé. La otra presión. Desde ya decir que la presión en B y la presión en C, ambas dependen de H. No es un número. Es esta ecuación, que habrá que ponerlas ahí. Y por otro lado tenemos el triangulito que nos falta. Bien, vamos con el triángulo. Mientras yo me hago un dibujito. ¿Alguien escribe? Escribió Fede. Ay,
Me arroba y todo. Se vienen las notas. Qué nervios. Bueno, antes de que empiecen a dispersarse con las notas, hagamos el módulo de la fuerza, la parte triangular. Sería presión de B por L al cuadrado. L al cuadrado. 2L cuadrado. Ah, sí, ya sé. En realidad es L cuadrado por algo que no. El chico este se Y ya adelantó un paso. dividí por 2. Un paso, nos confundió a todos. L cuadrado. Pero como es un triángulo, acuérdense que hay que dividir por 2. Porque el volumen de un triángulo es la mitad que el volumen de un cubo. O sea, si yo tengo un cubo es A por B por C, pero si yo tengo un triángulo, el volumen de un triángulo es por C sobre 2. Entonces ahí se va el 2. Pero después discutamos mejor y con más calma qué presión hay que poner. Puede ser que sea De nuevo, te perdí un momento. presión en B menos presión en C. Presión en B menos presión en C. ¿Qué piensa el resto? Ya Para mí estoy es haciendo solamente la presión que hay en B y nada más. Bien, entonces hagamos un dibujito. Los dibujitos son mágicos, acuérdense. Siempre que tengan dudas, su dibujito. Sí. Esto puede confundir porque no tenemos un dibujito, pero ahora yo hago un dibujito y es todo más sencillo. Bueno, quiso hacer un corchete. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué piensan? Que es verdad que los dibujitos son mágicos. Son mágicos. Estamos calculando el volumen de la parte triangular y la presión en B abarca todo el trapecio. La parte triangular solamente sería presión en B menos presión en C. Mágico. Entonces lo que decía su compañero es correcto. Bien. Y fíjense algo que pasa muy interesante. ¿Qué pasa si resto? Hago esa resta. Hagámosla. ¿Dónde voy a hacer? Voy a intentar hacer super miniatura aquí. A ver. P en B. Bueno, Todo esto nos se tiene me que salir en hace. 3 horas, ¿no? Les va a salir. ¿Por qué no les va a salir? No, yo pregunto. Todo esto nos tiene que salir. Ya no nos tira abajo. Aparte, la vez pasada tuvimos 2 horas de consulta y ahora no llevamos ni 1 hora y media. Y ya casi está listo. No, el inciso A. Pero los otros son más rápidos, ¿no? Ya tienen todo planteado. 3 horas para cada uno. 9 horitas le pedimos a Mario. Que tienen que hacer mucho dibujo para que no se confundan. Hagan mucho dibujo, todo el tiempo mucho dibujo. Cuando entienden cómo funciona, todo lo demás es muy automático. Hagamos esta resta para que observemos algo. Rho por G
H espero que me dé lo que nos tiene que dar porque ya veo que con la geometría no va a dar. No, está todo bien porque estuvimos muy concentrados. Menos 2 tercios. Y ahora no le va a entrar esto acá. Tercios de H, ¿no? Bien. Pasa acá. A ver si nos sale esto. ¿Qué pasa? Rho por G, sacamos factor común, nos va a quedar por acá dando vuelta el Rho y el G. Y dentro de nuestro corchete va a estar H menos H sobre 6. Perdón, menos H más 2 tercios de H, ¿no? Dígame si estoy haciendo cualquier cosa porque a veces me confundo. Y esto de acá se va. Y nos va a quedar por 2 tercios menos 1/6, que como no sé sumar y restar fracciones, lo voy a hacer. 2 tercios menos 1/6 es 1/2. 1/2 medio. ¿Qué otra cosa? Bueno, medio esto. Es decir, ¿cuál es la conclusión de esto? La presión en la base del triángulo no depende de H. Es constante. O sea, no depende de H minúscula. Entonces, está fija. Eso nos quiere decir que a medida que crece H minúscula, o sea, a medida que yo aumento líquido en esta zona, no es la parte triangular. La triangular quedó fija. Lo que va creciendo es esta parte. La cúbica es la que se va haciendo cada vez más grande hacia acá, ¿no? Hacia acá. Y se hace cada vez más grande la presión en C. C es la que va creciendo, porque la base del triángulo es y al restarlas se van, ¿no? O sea, se ve que se va la H y me termina quedando. ¿Por qué? Porque a medida que crece, porque como la presión en B es todo, la base del trapecio, se traslada hacia abajo. Si crece la presión en C, la presión en B crece igual que como crece C. Por eso al restarlas, está dentro de B, se van, ¿no? Y ahí me queda que no depende de H. Eso es algo muy, muy interesante. Pero bueno, ya tenemos las 3 fuerzas, los 3 brazos de palanca, ya podemos expresar los torques y, por supuesto, despejar F, porque lo que me pide a mí es F en función de H. Su índice D, que es la normal en el punto D, lo que me están pidiendo es esta fuerza en función de H. Entonces lo único que tengo que hacer es pasar, es despejar de acá, ¿no? O sea, este torque de F en D, sabemos que es FD de esa fuerza FD, abrimos todos los otros torques, ¿no? Más acá está este otro menos, y acá está este otro torque también, bueno. Todo esto igual a 0, lo único que tengo que hacer es despejar esta FD. De un lado y del otro lado me van a quedar todos los otros torques, de los cuales estos son los que dependen de H. H me la va a dar el fluido, por supuesto. Y ahí les va a quedar una ecuación que va a parecer un poco larga, sí, pero es una función. Es un poco larga, bueno, un poco larga. Pero es la función de la fuerza de contacto en D en función de H. Para esta etapa, recuerden,
tienen que presentar el resultado por etapas. Uf, bien. ¿Preguntas? Ninguna. Por lo menos yo no. Quedó claro. Eso es, o ninguna es no entiendo nada o entiendo todo. Siempre es muy extremo. No, con los dibujos se entiende bastante, es verdad eso. Yo soy medio malo dibujando, pero bueno, me voy a tener que acostumbrar. Sí, yo se los recomiendo. Bien. Bueno, esto sería más o menos lo que habría que hacer para determinar el inciso A. En el inciso B, después igual si quieren háganlo al parcial por sus propios medios, a ver si llegan a lo mismo, para que se aseguren que entendieron todo, está resuelto, acuérdense. Y los otros incisos son más bien como para sacar alguna otra conclusión. Por ejemplo, fíjense el B, que dice, tratando de controlar la altura del fluido H dentro del recinto, se varía la masa M. Como todo es genérico, acá, la masa M, ¿dónde está? Está aquí en el torque de M. Yo a M no le puse un valor. Esto todo el tiempo se llamó. Ahí está M. Me dice, bueno, se varía la masa M. O sea, que ponen un bloque de masa 10 kilos, después uno de 100 kilos, después uno de 1000 kilos. O sea, se varía. Dice que deduzcan una relación entre esa masa M y H, ¿no? O sea, ahora lo que les pide es la relación entre M, que lo que tienen que despejar ahora en vez de FD es que M quede de un lado y todo lo otro del otro. Y bueno, dentro de todo lo otro que es esto, está H. Pero además les dice que les permita graduar la altura H, atenti, en la que se abrirá la compuerta. ¿Cuándo se abre la compuerta? Cuando la fuerza Fd sea cero. Exacto. Entonces, en el inciso B, agarran su choclo de fórmula, despejan M y anulan la F en D. Le ponen a FD que es 0. Y ahí les va a quedar una expresión de la cual pueden analizar la dependencia, bueno, de qué depende la relación encontrada. Bueno, miran la ecuación y dicen de qué depende. Profe, Bien. ¿Sí? en el inciso A también decía graficar y dar el campo de validez. ¿Eso lo tendríamos que hacer también en la hoja? Sí. Es verdad que graficar asusta, pero cuando tengan las ecuaciones van a ver cuál es la dependencia de sus funciones. Ya dijimos que en la etapa donde el fluido no interviene, bueno, no depende de H. Entonces en el gráfico, si no depende de H, se mantiene constante, ¿no? Será, fíjense la forma que tiene su, va a dar un número. O sea, si todas fueran constantes. En el punto B les dice que M varía, pero en el punto A suponemos que no. Entonces, si todas son constantes para el inciso A, lo que van a tener es un número. O sea, la fuerza de contacto en el punto D es un número. Entonces, nada, dibujan una constante, o sea, una línea horizontal, hasta que H minúscula es igual a H mayúscula sobre 6, que es en el punto B, donde empieza a tocar la compuerta. Y ahí aparece lo que habíamos hecho el viernes, que es un triángulo que tiene una dependencia cúbica con H. El torque del triángulo tiene dependencia cúbica con H. Y aparece este otro cúbico, la parte cúbica que tenía una dependencia lineal con H. Entonces ahí lo que ustedes tienen que dibujar, tienen una resta de funciones, una cúbica, bueno, no es una resta en realidad, son dos restas que es como una suma. Pero bueno, se superponen dos funciones porque es un polinomio lo que ustedes tienen, un mega polinomio de H, donde una parte del polinomio tiene una dependencia cúbica y otra una dependencia lineal. Por lo tanto, globalmente es un polinomio cúbico. Así que lo que tienen que dibujar es algo que no sea una línea recta. Tienen que dibujar una curvita.
Yo sé lo que van a decir, un polinomio cúbico tiene 3 raíces, entonces voy a dibujar un... Ya los imagino, pero no, porque nosotros no estamos trabajando con todo el polinomio cúbico. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Ya que estoy, me acabo de pasar a la diapositiva 7. Supónganse que van a hacer el gráfico, ¿no? Supónganse, y le está diciendo que grafiquen desde, o sea, básicamente la función, ¿no? O sea, f de acá en función de h. Y tenemos 3 etapas. Uy, señora, ¿por qué no prende? Voy a usar mi técnica de 3 etapas. Al principio dijimos que básicamente acá fd en la primera etapa, cuando el fluido no toca, el fluido no toca todavía la compuerta, fd es una constante que tiene un valor. Acá está la otra que era h menos 2/3 de h. 2/6 de h. Bien, esas son las etapas, ¿no? Entonces, al principio nada, horizontal ahí, no varía, es el mismo valor hasta que se alcance un h igual a h sobre 6, y ahí, ¿qué va a pasar con la fuerza en D? ¿Aumenta o disminuye? Acuérdense que el fluido intenta abrir la compuerta. Si el fluido está intentando abrir la compuerta, cuando aparece, ¿qué efecto tiene sobre la fuerza de contacto en D? Ya vi esos aumentos ahí. ¿Aumenta la fuerza en D? ¿Quién es la fuerza en D? A ver, vamos a pegar la consigna porque necesitamos un dibujito. Cuando tenemos dudas, hacemos un dibujito. Bien. Disminuye. Claro, la F en D acá. La F en D. Si la F en D, cuando no hay fluido, tiene todos pesos que van hacia abajo, y cuando aparece el fluido, que es una fuerza, ¿no? Que intenta abrir, ¿no? Que aparecen por acá, si estoy intentando abrir la compuerta, lo que va a pasar es que la F de contacto va a disminuir hasta hacerse 0 y efectivamente abrirse la compuerta. O sea, esto que estoy haciendo así es porque no tengo las ecuaciones, pero si ustedes tuvieran las ecuaciones, ya saben, ponen más una tablita si quieren, pero igual les tiene que quedar qué disminuye. ¿Cómo disminuye? Bueno, ya dijimos que un polinomio cúbico en esta etapa, ¿no? Un polinomio que depende al cubo de esto. Bueno, si no quieren hacerlo, nadie les pide que lo hagan a escala, más o menos. Yo sé lo que van a decir, no, pero un polinomio cúbico tiene esta forma así, con 3 raíces acá. No, porque nosotros no vamos a estar trabajando con todo el polinomio cúbico. Por estar trabajando con física, hay raíces que no son posibles. Entonces lo más probable es que estemos trabajando con una parte, ¿no? Entonces hagamos una curva suave, ¿no? Que cóncava o convexa, ¿no? Algo así, o podría ser así. Valores podrían incluso sacar eso. En principio, si no saben, bueno, al menos traten de tirar una curva y no una línea recta, porque recta ya sabemos que no es, si depende del cubo de... Bueno, con una tablita de valores esto es más intuitivo, pero en principio no queda claro. Lo más probable es que sea la primera que hice. En este momento no tengo la ecuación, no quiero inventar nada, pero bueno. ¡Ay! Me movieron el... ¿Quién fue? El camaleón. El camaleón me mueve todo. Ah, ahí está. Bien. Ahí está, hermoso. ¿Sí? Se ve, ahí está el gráfico. Sacado del parcial, seguramente. Bien.
Y después viene una tercera parte. Bueno, me quedó por ahí muy, muy puntiagudo, ¿no? A ver, vamos a hacerlo un poquito más como le di una rependiente, pero bueno, por ahí era un poquito menos. Menos ahí, ¿no? Ahí. Bueno. Y después viene la tercera parte, que es la que estuvimos calculando hace un ratito, que dijimos que todo, que no, los brazos de palanca no dependen de H. Las fuerzas de las partes cúbicas dependen linealmente de H. ¿Sí? Se fijaron que las dos F, la F cúbica amarilla, solo depende de H linealmente, la F cúbica verde también solo depende de PC, que depende de H linealmente, y la F del triángulo llegamos a la conclusión de que no depende de H, porque la resta de la presión en B menos la presión en C no depende de H, y ninguno de los brazos de palanca dependía de H. Entonces ahora nos ha quedado un polinomio que es lineal respecto de H. Por lo tanto, ahora recta. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta H. Pero no sabemos en realidad si en algún momento se abrió o no la compuerta, porque deberíamos poner valores para saber cuándo efectivamente la fuerza en D se hace cero. Si todo es dato, en el inciso A en principio no nos dicen que BM está variando. Entonces nosotros en realidad no sabemos si se abre justo en H. No lo sabemos. Puede abrirse en cualquier etapa. Lo que pasa es que para poder hacer un gráfico donde efectivamente digamos, mirá, se abre acá o allá, ¿qué habría que hacer? Habría que dar valores. Como es todo genérico, bueno, elijan ustedes un caso. Por ejemplo, yo elijo este caso así, voy a hacer una línea recta acá. Si yo elijo este caso y digo que H está acá y hago esto así, lo que estoy diciendo es que en algo, bueno, eso quiso ser una línea recta. Pasa que yo lo que tendría que hacer es usar el mayús. Ya te enseñaron, Carolina. Ahí. Si yo hago esto así, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que estoy diciendo es que en ningún momento FD se hace cero, porque para que sea cero hay que cruzar este eje, ¿no? Así gráfico lo que estoy diciendo es que la compuerta nunca se va a abrir. Hace por el cero. Ahora, yo eso no lo sé en principio sin poner valores, así que tranquilamente lo que podría haber hecho también es esto. A ver esto. Sí, ¿no? Y ahí sí cruzo el cero, o sea, FD toma el valor de cero antes de llegar al máximo que puede contener el recinto. Entonces, en algún momento del proceso se me abre la compuerta. No, ninguno está mal, ¿no? Lo único que, no, si no le ponen valores, en principio no saben en qué caso están. Bueno, espero haber respondido a la pregunta del gráfico con eso. ¿Y qué más? ¿Qué más nos falta? Bueno, el inciso C, que les dice que expliquen cómo evalúan la deformación a la que está sometido el muro vertical donde apoya la compuerta. Bueno, claramente para toda la experiencia lo que supusimos es que la compuerta, el muro, las paredes, todo era rígido. Y en el C, el muro dejó de ser rígido y se transformó en algo a lo que le podemos calcular una deformación mecánica, ¿no? Eso medio que es de lo que ya rendimos. Que algunos tendrán que recuperar en algún momento. Bien, bueno. ¿Preguntas? No. Bueno. Ya saben, acá en el YAM están más o menos la resolución. Igual, recuerdo que es un parcial que está resuelto en la PEDCO, alguien lo pegó, en este mismo chat donde estamos hablando, Mariano Seni, el 23 del 4 del 2021, pegó
el parcial que estamos resolviendo, ¿no? Ese que dice, ese archivo que dice 2018, primer cuatrimestre, primer parcial, solución. Así que si quieren ver cómo se resuelve este ejercicio, ahí lo tienen. Igual yo siempre les recomiendo que antes de ver, cuando ven parciales resueltos, lo que les recomiendo es que lo planteen primero antes de ver la solución. Porque solo ver la solución lo que termina haciendo es que los induce el pensamiento de ustedes. Y lo que nosotros queremos no es que ustedes estén sesgados por una resolución. Lo ideal sería que ustedes lo razonen primero, hagan sus propias deducciones y cuando vean la solución digan, ah, tenía razón, o que hicieron cualquiera. Pero si solo hacen lo que la solución les invita a hacer, nunca van a tener este proceso ustedes, el proceso en el que ustedes eh, toman un camino solos, sin ayuda. Profe, Diga. em, yo agarré y planteé otro parcial. Recién lo estaba planteando a medida que íbamos resolviendo este. Ajá. Hice una partecita. Es muy parecido a lo que pide esto. Deducir una expresión para la fuerza de contacto en D. Eh, puedo hacer una nueva diapositiva y compartir el enunciado y lo que llegué a hacer para ver si está Dale, bien. dale. Ahí saco captura del. A ver, lo paso al jam directamente mejor. Lo estoy poniendo en Estamos la en página la 8. diapositiva 8. Bien. No sé cómo se va a ver Sí, la ya sé cuál es. imagen. ¿Es el del último cuatrimestre o no? Claro, me parece que es ese. Agarré el más Adivinen cercano de todos. quién, adivinen quién hizo un video de la resolución de este parcial en el canal. No sé. Yo, ¿Está en el canal? ¿no lo vieron? No me puse a ver videos. Ah, por Dios. Ya te lo estoy pegando acá. Igual lo vemos si querés para ver qué planteaste. Por ahí sos de los que no quiere que le digan la solución hasta no plantearlo, pero ya les digo que ese está hecho. Porque, bueno, Le hice medio cosas, o sea, sin explicación porque lo iba pensando. O sea, hay muchas cosas que me salté porque las iba haciendo mentalmente y no las dejaba ok, por escrito. bueno, comentanos. Bien, acá me piden, hice solamente la A, una partecita. Hice de para H igual a 0 y para H entre 0 y L. Que L vendría a ser la distancia, perdón, la longitud que tiene esta parte de la compuerta. De Ok, B hasta A. Bueno, entonces hice todo el esquema grandote este, como pude. Intenté, no se llega a ver muy bien porque tiene poco espacio el jam. Pero acá estas que están así como con resaltador amarillo vendrían a ser los brazos de palanca de, ok, de cada torque. Eh, y bueno, acá empecé a plantear para H igual a 0, que no haya fluido. Para que no haya bien, fluido, hice el diagrama de cuerpo libre acá. Tengo una reacción en D, porque digamos que esta masa va a estar haciendo torque en sentido antihorario, y D va a estar presionándose acá. Acá va a haber un contacto. El contacto de D lo hice hacia el lado izquierdo, lo supuse. Después tengo el peso de esta parte de la compuerta. Tengo el peso de la otra parte de la compuerta desde B hasta C. La tensión, que acá hice un diagrama cuerpo libre aparte solamente de la masa. Y llego a que la tensión es igual al peso para que eso se encuentre en equilibrio. ok, Y las reacciones de la articulación. Entonces acá bien, bien, planteo diagrama de cuerpo. Diagrama de cuerpo. Segunda ley planteo acá. eh, suponiendo que está en equilibrio todo.
Acá planteo torques. Y acá en los torques, bueno, omití los de la reacción porque justamente estoy haciendo torques sobre B. Ajá. Entonces tengo torque de la masa, tengo torque del peso de la barra BC, de la compuerta, perdón, BC, y tengo, bueno, torque de la compuerta BA no tengo porque justamente está Ujú. en dirección paralela a la de la distancia. Entonces me quedaría por Ujú. plantear el torque de la reacción acá, en D. Entonces planteé todo eso con el sistema de referencia que elegí acá. Y ahí lo despejé, suponiendo que h es igual a 0. Ahí hice el despeje haciendo los brazos de palanca estos. El peso de m va a tener un brazo de palanca de x, porque el peso de m estaría actuando así, en vertical hacia abajo, Ujú. y la distancia más corta sería x. Después, el peso de la parte de la compuerta BC, acá hice una relación, sí, con seno, porque acá necesitaba, ¿dónde está BC? Acá. BC es esta y actúa así, vertical y hacia abajo. Entonces necesitaba este brazo de palanca conocer. Entonces, lo que hice acá, Bien. mm, Me parece que es coseno, ¿no? A ver. sí, eso estaba viendo. Creo que me confundí. Porque querés la línea punteada que está horizontal, sería lo que vos querés, ¿no? Claro, yo quiero esto. Y tenés Sí, es escrita, coseno porque acá está el adyacente. Yo saqué mal y hice seno para sacar esto y nada que ver. Tenía que ser coseno acá, para sacar el adyacente. Sería hipotenusa, que la tal hipotenusa cual. vendría a ser... y acá me faltó el término de A también, me parece. Ah, no, está puesto. No, sería todo eso, pero en vez de seno sería coseno acá. Acá me confundí. Sería coseno para tener el cateto adyacente a este. Bueno, suponiendo que acá dice Claro, coseno y no tendrías dice ahí, seno. está bien, por ahí no es tan grave. Bien, sí, ahí me confundí, me mareé, no sé por qué saqué este lado. Y después el brazo de palanca de la reacción de D, la tomé como la longitud de la compuerta BA, que sería L, menos la longitud phi que tengo acá. Que si mal lo interpreto es como, acá dice que hay como un canal de diámetro phi. Este canal de diámetro vendría a ser la distancia phi. Entonces hice L menos Bien. phi y me daba el brazo de palanca este. De acá a acá. Entonces, bueno, ya tenía todos los brazos de palanca. Directamente hice el despeje de la fuerza de contacto R sub D. Y me quedó esta expresión de acá. Que me queda... Bueno, supongo que X es... No, X no es dato, sí. No, sí, es No es dato, variable. X. O sea, ¿Se me considera parece que como te variable? pide. Y porque no te pide. Ah, no, en el inciso B te pide que analices lo que pasa cuando varias Ah, X. Pero en el A parece que no. Me parece que elegís vos un valor y listo. bien. Igual son todos genéricos, así que. Eh, claro, sí. Sí, sí. Y acá llega esta expresión despejando. Mg por X, porque este sería el torque de la masa. Mg por X más A por W por un medio de AL seno de tita sería. A por W Porque el sería, peso. claro, el torque del peso. A por W sería la fuerza y el un medio AL seno de Y el coseno de otro, tita. Y el el denominador brazo. sería el brazo de palanca de la reacción. Sí. Ajá. Vale, se ve todo bien, se ve todo bien. Y bueno, acá agarré y hice esto de que nos comentabas de plantear por secciones, agarré y elegí hasta esta sección, porque acá ya es como un escenario medio distinto. Entonces dije, bueno, hasta B puedo tomar. Hasta B, perdón, hasta L. Esta distancia sería L. Entonces, de 0 a L puedo analizar. Y acá volví a hacer el diagrama de cuerpo libre, pero ahora suponiendo una resultante. La resultante va a estar Ujú. en función
de H, así que la coloqué ahí suponiendo que el líquido llegaba, no sé, por acá. Ah, Tengo el... ahí está bien. Entonces lo supuse por ahí. Ahora que me doy cuenta, esto está mal. Pero bueno, ahora lo sé. Está mal esto de acá por este dibujo que hice mal acá. Pero ahora, ahora comento por qué. Ok. Entonces hice el diagrama de cuerpo libre, volví a plantear segunda ley, volví a plantear segunda ley para la rotación, o sea, los torques. Y acá me aparece un nuevo torque que vendría a ser el de la resultante de la presión, de la fuerza que está ejerciendo la presión. Bien. Eh, y ahora, bueno, lo que hago es justamente encontrar el brazo de palanca, porque toda esta presión ya la conozco desde antes. Esto no se modifica. Lo que sí se modifica sería en el nuevo término que tengo, va a ir con signo negativo, porque yo elegí un sistema de referencia con torque en sentido horario positivo, y este me estaría haciendo un torque en sentido antihorario. Entonces le puse signo negativo. Acá tengo la fuerza R multiplicada por el brazo de palanca, que el brazo de palanca acá está mal. Acá el brazo de palanca sería L menos un tercio de H, porque esto sería un prisma triangular. Entonces, o sea, Ángulo. la ubicación de la resultante estaría a un tercio de la base. Sí. ¿Y vos qué pusiste ahí? L menos un. Y acá No se, alcanzo a ver el claro, numerito. un L menos un medio de H, pensando que era porque acá dibujé un cubo, no sé por qué. Después como que me hizo clic la cabeza y dije, no, esto tiene que ser un prisma triangular. Y acá sería L menos 2 tercios de H. Exacto. L menos 2 tercios de H. Eh, y ahí, bueno, acá agarro y despejo la reacción de D, porque es lo que me pide eso, que la deje en Tal cual. función de H, que ahora sí me aparece en función de H, debido a la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes, la compuerta. Igual arriba, Entonces, cuando planteaste quién era R, sí habías planteado un triángulo, porque ahí veo que dice densidad por G, después pusiste el área, que en tu caso el área por estar vertical, la compuerta es H por L, el área, claro, por H, que sería, o sea, el ρ por G por H sería la presión, ¿no? Y sobre 2, o sea que en su momento pensaste en un triángulo. es que en realidad esto, el orden de esto es, hice hasta acá, después puse despejamos RD, Ah, ok, me di cuenta que no tenía esto y me vine para acá. Hice bien. el dibujo este de este cuerpo, me di cuenta que no es un cubo, taché todo y me vine para acá. Bien, Ahí hice el bien, y dibujo es un buen este proceso lógico. y ahí saqué el... Y ahí faltó eh, después chequear abajo otra vez el brazo de palanca. Pero bueno, si lo cambias por un 3 ya solucionas el problema. Claro, acá tendría que cambiar el brazo de palanca, era 2 tercios de H. Este era coseno, no era seno, pero esta me quedaría la expresión para H entre 0 y L. Un tercio te quedaría. Está bien. Bien. Hasta Pero ahí bien, vamos hasta bien. ahí bien. Ok, o sea que este RD ya quedaría en función de H. Por más que yo tenga acá una X, tenga una A que no la conozco, tenga un phi. Claro, son otras variables que están dando vueltas. Incluso después fíjate que en el B te va a decir que analice el papel que juega el cuerpo colgado. O sea, las variables del cuerpo colgado son básicamente esa B corta, que entiendo que es su volumen, Claro. el M, que es el peso, la ubicación X y la longitud Y del cable, ¿no? Mm. Para el objetivo buscado, o sea, que analices qué es lo que pasa, ¿no? Y acá el fluido va a seguir subiendo. Acá me va a hacer, voy a tener resultante acá sobre esta compuerta que está en diagonal. Y esto va a ser un torque. Yo quería también consultar. em, Esto va, obviamente, quizás llega un punto en el que el torque de la masa y el torque del peso de la compuerta
quizás no sea suficiente como para contrarrestar el del fluido que esté acá. eh, y esto comience a girar para este lado. Pero si esto gira para este lado, esto va a girar para en sentido horario, ¿no? Como que esto está conectado. Sí, sí. Es toda una sola pieza. Ah, o sea que no habría manera de que esto se dé vuelta completamente porque... Va, es raro. Porque el torque que hago acá tiene que contrarrestar el torque este que tengo acá. ¿O Claro, no? vos siempre vas a plantear estática. Vos no vas a plantear el caso en el que la compuerta gire. Vos planteás Claro. sumatoria de torque igual a cero. Lo que sí es cierto es que ese R subíndice D en algún momento se puede hacer cero y después de que se hace cero, sí, se abre la compuerta y empiezan a pasar cosas. Bien. Nosotros analizamos hasta ahí, desde que R subíndice D tiene algún valor hasta que se hace cero. Lo que pasa después ya sabemos que se abre la compuerta y empiezan a pasar cosas locas. Nosotros no hacemos esas cuentas, ¿no? Claro. Con una aceleración, no, eso no lo hacemos. Y esto que se abre sería mínimo la apertura que tiene acá. O sea, no me imagino que se abra una cosa así por acá, así grandote. Bueno, hay una sumatoria de fuerza, bueno, de torque alrededor de la compuerta. Nosotros no hemos visto oscilaciones todavía, pero cuando algo está en movimiento, que está con alguna aceleración, empieza a haber una posible oscilación, ¿no? Porque no sabemos cuál es el comportamiento de ese M que está colgado ahí, es medio un péndulo, ¿no? Cuando Claro. la parte CB quede vertical, M va a quedar vertical, y si se va un poco más hacia el otro lado, si se va hacia la derecha mía sería, M se va a dar vuelta, y en vez de estar, se ve, ¿no? Va a ir para Uf, el otro lado, y quedaría así, hay que digamos. ver si, claro, pero habría que ver qué pasa con el fluido, porque si el fluido empieza a hacer, el fluido hace fuerza para un lado, el M apenas se dé vuelta va a empezar a hacer fuerza para el otro. O sea, imagínate, si el M está acá, o sea, si esto se pone así, ponele, ¿cómo Mm. sería? Con un ángulo, ¿así sería? Más o menos. Forman, es como un ángulo de 120 más o menos, Esto se sí. da Sí, así estaría bien. el M, y vos tenés una fuerza de un fluido que va a estar haciendo así, y el M así. Bueno, no sé, o sea, es súper, hay que ver cuál la fuerza está ganando ahí. Sí, es raro. Incluso podría ocurrir una oscilación, ¿no? Que una que empiece a ir para un lado para el otro y quede haciendo un movimiento armónico simple, no lo sabemos. Y acá tendría algo con Arquímedes a la hora de que el fluido llegue a agarrar la masa, que esté sumergido, parcialmente sumergido, que esté flotando. ¿Qué pensás? Y yo creo que sí, pero como que me faltan algunos datos como para... Va, me falta desarrollarlo y me faltan algunos datos como para ver qué es lo que pasa, y si se sumerge o qué. Bueno, es cierto que en principio habría que ver cuál es la relación de densidades, ¿no? Entre tu bloque y el agua. No sé si está claro, si te dice en algún momento cuál es la densidad del bloque o si la puedes calcular de alguna forma. Bueno, no te dice. Mm, En principio, me da al lado y masa, capaz que claro, pero puedo igual hacer algo. tampoco sabes cuántos son. En principio lo que hacemos en este tipo de ejercicios es en general suponer que la densidad del bloque es mayor que la del líquido y que en todo momento va a estar sumergido. Ah, Porque si vos supones que empieza a flotar el bloque, digamos, perdés la tensión. O sea, la tensión ya no existe, ¿no? Porque se dobla la soga y queda ahí flotando ya, el coso arriba claro. del ruido. Y eso es como que no estuviera el bloque directamente. Entonces por ahí eso no es tan interesante. En general lo que planteamos es que el peso, el bloque M tenga una densidad mayor que el agua, que es lo más común, ¿no? Que no es lo que siempre pasa, porque todos conocemos el caso del hielo y el telgopor, pero en general los sólidos tienen densidades mayores que los líquidos. Bien, entonces lo supongo así y que se sumerja, para que la tensión justamente siga actuando. Exacto. Bien, buenísimo. Pero Bueno, bien, va bien el ejercicio por ahora. Igual acordate, cuando lo termines de plantear,
si necesitas que yo misma te diga cómo se hace, lo hago en un hermoso video en, Que está en el canal. en el canal de YouTube. Así que yo misma te voy a decir cómo se hace. Buenísimo. Lo voy a ver después, entonces cuando termine ya todo esto, ahí ya voy a pegarle un vistazo. Bien, bien. Bueno, Y acá me falta un poco de contarle una historia, digamos, a Mario de qué es lo que está pasando, qué es lo que interpreto y eso, ¿no? mira, si vos contás la historia, enseguida nosotros nos vamos a dar cuenta que ese seno en realidad era un coseno y te equivocaste. Ah, Porque arriba está el dibujito, entonces se ve que vos entendés cuál es el brazo de palanca y ahí te confundiste. Igual que abajo, donde dice un medio, si vos me dibujás el triángulo, yo digo, bueno, se confundió. Pero si vos me tirás toda esta ecuación así nomás y no me contás el cuentito, yo no sé qué carajo lo que está haciendo. O sea, es lo más probable que diga, este pibe está haciendo cualquier cosa acá, ¿qué hizo? bien. Entonces, el cuentito es más para ustedes que para nosotros. Ok. Sí, es la interpretación que le voy dando y escribirla. Pasa que el tema es el tiempo. Eso es lo que más me preocupa. Mientras hacer los dibujos y todo. Acá plantear esto, proyectar en X y en Y, es como un poco irrelevante, ¿no? Porque al final termino trabajando con torque siempre. Claro, lo que pasa es que fíjate, siempre se va a cumplir que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, porque una vez que vos tengas los torques, de ahí sacas todas las F, las metés en la sumatoria de fuerzas y vas a forzar a que las resultantes verticales y horizontales del eje Mm, hagan que todo cierre. O sea, esas tendrán ah, valores tales que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. O sea, que a menos que te estén pidiendo a vos que digas acá. cuál es el valor del módulo de las resultantes en B, Acá nunca hace está. falta pasar por sumatoria de F. En el C justo Exacto, está. ahí te lo pido. Bueno, bien. Entonces, Y ahí vas a tener que pasar por esta. claro, tal cual. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, muy bien, ha sido muy productivo. Hemos terminado el ejercicio y ahora los tengo que dejar, pero ya saben que Mario les va a estar dando, creo, unos ejercicios en la semana. Yo el viernes estoy, como siempre. Así que bueno, nada, a hacer muchos ejercicios de compuertas. Y miren este videito que les dejé acá. También les va a servir. Y bueno, nos vemos en el viernes, supongo. O bueno, algún día. Bueno, profe, nos vemos. Nos Genial, vemos. profe. Gracias. Nos vemos. Gracias, Chau, profe. chau. Chao. Chao, nos vemos.